Buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar con el proyecto de la unidad número 5, que consiste en la explicación de los siguientes puntos: proceso de ensamble, soldaduras, uniones mecánicas y uniones con adhesivos. Nuestro equipo está integrado por Carlos Carrizosa y un servidor, Guillermo López. En esta presentación analizaremos los principales tipos de ensamble que se utilizan en la actualidad, que son los siguientes: permanentes, semipermanentes y no permanentes, al igual que los tipos de soldadura para el proceso de ensamble que utilizaremos. También veremos la selección de métodos de ensamble, los cuales son manual y mecánico. Permanentes. ¿Qué son las uniones permanentes? Son las uniones más comunes que se efectúan mediante la soldadura, que más adelante hablaremos de ellas. Semipermanentes. Estos procesos de ensamble aseguran dos o más piezas en una unión que puede desarmarse fácilmente. La sujeción mecánica se puede lograr por medio de tornillos, remaches, robles, pasadores, cuñas y uniones por ajuste de presión. Estos últimos se consideran semipermanentes. También se usan remachado, ajuste de presión y encajes de expansión de tornillos, tuercas y pernos. Soldadura. La soldadura es un proceso de unión de materiales, en la cual se funde la superficie del contacto de dos o más partes mediante aplicación conveniente de calor o presión. La soldadura es un proceso relativamente nuevo. Su importancia comercial y tecnológica se deriva de lo siguiente. 1. La soldadura proporciona uniones permanentes. 2. La unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales. 3. En general, la soldadura es una forma más económica de unir componentes en términos de uso de materiales y costo de fabricación. 4. La soldadura no se limita al ambiente del fabricante, puede realizarse en cualquier campo. A continuación veremos un video que explica mejor esto, con referente a la soldadura. Ahora vamos a aprender sobre los diferentes tipos de soldadura. Se define el tipo de soldadura por cómo el metal de relleno es alimentado en el proceso de soldadura. Hay dos tipos de soldadura: soldadura con alimentación de alambre y soldadura con electrodo revestido. La soldadura con alimentación de alambre usa una pistola para alimentar el alambre al área de la soldadura. Puede usarse dos tipos de pistolas para la soldadura de alimentación de alambre: pistolas estándares y pistolas de bobina. Una pistola estándar usa el alambre ubicado dentro de la máquina y alimentado a través de un cable. Una pistola de bobina usa alambre ubicado en la misma pistola. En la soldadura con alimentación de alambre, cuando se acciona el disparador de la pistola, se crea un arco en la punta de la pistola entre el alambre y el metal a ser unido. El alambre se funde para llenar la junta. Al accionar el disparador se libera más alambre al área de soldadura. El tipo de alambre determina la configuración de la máquina de soldar. Cuando se usa alambre sólido, el gas de protección de un cilindro de gas conectado a la máquina es necesario para proteger las piezas soldadas. Esto también es conocido como soldadura MIG, gas inerte metal. Cuando se usa el alambre de núcleo de fundente, un químico dentro del alambre proporciona la protección, así que ningún gas adicional es necesario. Además de la soldadura de alimentación de alambre, el otro tipo de soldadura se llama soldadura con electrodo revestido. La soldadura con electrodo revestido no usa una pistola, sino un electrodo de varilla revestida en un portaelectrodo. El arco se crea entre la punta del electrodo revestido y el metal. El electrodo se funde mientras se alimenta al área de soldadura. No se usa ningún gas de protección adicional cuando se hace soldadura con electrodo revestido. Los electrodos de varilla son revestidos con sustancias químicas que son liberadas cuando se funden para crear la protección. Uniones con adhesivos. Es un proceso de unión en el cual se usa un material de rellenador para mantener juntas dos o más partes muy cercanas mediante la fijación de la superficie.
El material rellenador que une las partes se llama adhesivo. Es una sustancia no metálica, generalmente un polímero. Hay distintos tipos de clasificación de adhesivos, los naturales, inorgánicos y sintéticos. Los naturales son materiales derivados de fuentes como plantas y animales e incluyen las gomas, el almidón, la dextrina, el flúor de soya y el colágeno. Los inorgánicos se basan principalmente en el silicio de sodio y el oxicloruro de magnesio. Aunque el costo de esto es relativamente bajo, su resistencia es similar a los naturales. Los sintéticos constituyen la categoría más importante de la manufactura. Incluyen diversos polímeros, termoplásticos y duroplásticos. Métodos de aplicación con adhesivos. Puede ser con brocha, rodillos manuales, serigrafía por flujo, por aspersión o automatización, con aplicadores automáticos o recubrimiento mediante rodillo. Las uniones mecánicas son piezas que se unen mediante elementos auxiliares, generalmente metálicos, denominados herraje, que son los responsables de transmitir los esfuerzos. Son los más empleados en la actualidad, ya que mejoran el rendimiento de las uniones tradicionales. Hay varios tipos de uniones mecánicas, como son las clavijas, las grapas, clavos o puntas, tornillos y tirafondos, pernos, pasaderos o espigas. Características que tienen estas uniones son resistencia mecánica, tenacidad, resistencia a fluidos, resistencia a productos químicos, resistencia al calor y la humedad. Las ventajas son más fáciles de poner, no requieren mano de obra especializada y son reversibles. Desventajas: toman más tiempo para ensamblar y son más costosos por el tiempo empleado.